Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar este culto de la tarde en este Día del Señor y lo vamos a hacer cantando un salmo. Vamos a cantar el Salmo 34, un salmo que nos habla de la bondad y del cuidado del Señor para con su pueblo. Bendeciré a Jehová todo el tiempo que viviré. Salmo 34. Bendeciré a Jehová todo el tiempo que viviré, su alabanza yo tendré en boca sin cesar, mi alma se gloriará en el Señor con emoción, y los de manso corazón lo oirán, se alegrarán. Conmigo engrandeced al poderoso Jehová y su nombre de santidad. Alcemos a una vez, al Señor yo busqué, en su bondad él me oyó y al momento me libró de lo que me asusté. Aquel que lo miró fue alumbrado con su luz y su rostro por su virtud no se avergonzó. Este pobre clamó y lo escuchó Jehová y lo vino a liberar de lo que lo angustió. El ángel del Señor acampa en proximidad de aquel que lo teme en verdad y es su defensor. Ved que es bueno Jehová, dichoso quien confía en él, sus santos temed al Dios fiel, nada os faltará. Pasa hambre el león y tiene gran necesidad, mas al que lo teme en verdad no falta bendición. Oh hijas, oíd mi voz, su temor os voy a instruir, que hombre desea vivir tiempos del bien de Dios. Guarda de hablar maldad, de engaños tu boca hablar, y tú apártate del mal, busca y ven pos de paz. Los ojos del Señor mirando a los justos están, sus oídos escucharán al de ellos clamor. La ira del Señor es contra los que hacen mal, para de la tierra cortar, de su nombre mención. Mas el justo clamó, lo libra Dios de turbación, cercano al roto corazón, al contrito el salvó. Mucha es la aflicción que el justo en la vida verá, mas de todas lo librará el potente Señor. Guarda con atención los huesos de todo su ser, ni uno se va a romper por su fiel protección. Al malo
pecados y su maldad. Quien odia al justo será condenado al final. Redime Jehová el alma de su servidor, y quien confía en Dios no condenado será. Vamos a ver. Queremos, Señor, pues darte la gloria y la honra, Señor, de esta tarde, de tu santo día de reposo. Gracias, Señor, que hemos podido tener pues, los cultos también como iglesia, Señor, durante la mañana. Gracias porque por la tarde también lo podemos hacer. Y gracias, Señor, por tus cuidados para con nosotros, que son muchos. Señor, gracias porque tú prolongas tu misericordia a diario y tú nos das en este mundo, Señor, a menudo con dificultades y oposiciones, pero tú nos das, Señor, con abundancia de todo bien. Tú nos proteges, Señor, de innumerables peligros, Señor, que no vemos a diario, pero que, Señor, es cierto. Y tú, Señor, también, pues lo haces esto, porque has tenido a bien de llamarnos a ti, a la comunión de tu Hijo Jesucristo. Y tal como hemos cantado en este salmo, que ningún hueso suyo iba a ser quebrado, esta profecía de nuestro Señor Jesucristo. Así también nosotros, tu pueblo, no somos quebrantados al Señor, y Señor, pues siempre, de una manera o de otra, pero siempre tu simiente, tu descendencia estará sobre la tierra. Y de igual manera, Señor, que tú no permitiste que tu santo se quedara en el sepulcro, ni que viera corrupción, también nos levantas a nosotros primeramente a vida nueva por el poder de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, obrando en nosotros. Y también, Señor, en el último día, cuando Jesucristo, tu Hijo, regrese, y Señor, también nuestros cuerpos resucitados sean pues levantados del polvo, y Señor, pues en Él, en este cuerpo glorificado, estemos con Jesucristo también para siempre. Queremos pues darte la gloria, queremos darte la honra solo a ti, soberano Dios, el único Dios verdadero, el Dios creador y sustentador de todo cuanto existe, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios soberano que provees, Señor, y sustentas a toda criatura, el Dios que es el Rey eterno, la roca de los siglos, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, tú que eres también el Salvador de tu pueblo, dándonos a Jesús. Jehová salva a su pueblo de sus pecados. Así pues queremos darte las gracias y la gloria y la honra solo a ti, Señor, en esta tarde. Ayúdanos entonces pues a todo lo que hagamos, las ordenanzas del culto, Señor, hacerlas en espíritu, en verdad, Señor, conforme a la regla, la verdad de tu palabra, y también, Señor, de corazón, Señor, en espíritu, para que seamos, Señor, nosotros estos adoradores que tú buscas, Señor. Ayúdanos, Señor, pues a centrar nuestros pensamientos en tu palabra, sobre todo. Queremos pedirte que en la lectura, Señor, y después en la meditación de tu palabra, oh Señor, tú nos hables, Señor. Necesitamos, Señor, tanto de ti, que tu palabra, Señor, esté fortaleciéndonos en estos días. A cada miembro, Señor, particularmente. Señor, la iglesia, Señor, también en su conjunto. Y necesitamos, Señor, pues ser alimentados de ella, como niños recién nacidos que necesitan pues esta leche espiritual no adulterada, y deseamos, Señor, crecer en ella, en la salvación. Señor, pues queremos pedirte que nos des, Señor, en esta tarde tu palabra con la bendición de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, pues te damos la gloria y la honra y la alabanza solo a ti, en Cristo Jesús, solamente en su nombre lo hacemos, dándote gracias en todo. Amén. Vamos a tener una lectura en el Antiguo Testamento también. Vamos a leer en el libro Segunda de Crónicas, o el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, y vamos a leer hasta el versículo 30. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 30, y dice así la palabra del Señor.
Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Israel, a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los hijos y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Natanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque mañana estará con Jehová con vosotros. Porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se presentaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado.
Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. El cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Por eso llamaron el nombre de aquel paraje Valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Amén. Hemos visto pues este capítulo, esta liberación que dio Dios a Judá y a Jerusalén en el reinado de Josafat. Josafat, que era un rey justo, no perfecto, porque también tuvo el problema de, digamos, coaligarse con Acab, pero bueno, fue corregido por el Señor, pero en su misericordia vemos que el Señor pues lo extiende, prolonga su misericordia a él. Y bien, en este capítulo que Judá y Jerusalén son rodeados por todos sus enemigos, vemos entonces cómo él, invocando las palabras de la inauguración del templo de Salomón, la oración que él hizo en segunda de, será Primera de Reyes 8, pues que si el pueblo se reuniere para orar al Señor en tiempo de peligro, pues el Señor lo iba a librar, dio esa palabra por medio del profeta, y él lo dio por cierto, diciendo también y exhortando al pueblo. Dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová y también en sus profetas, nos dice el Señor a su pueblo, y estaréis seguros y estaréis prosperados en toda pues circunstancia, clamando también a Él y pidiendo su protección y su liberación, pero en esta actitud de fe y de espera en su palabra. Vamos ahora a cantar al Señor un salmo. Vamos a cantar el Salmo 108. Salmo 108. Mi corazón dispuesto está. Un salmo también que habla de la victoria del Señor sobre los enemigos de su pueblo. Mi corazón dispuesto está. Salmo 108. Mi corazón dispuesto está, oh Dios, a ti voy a cantar y salmos voy a entonar. Mi gloria en esto está, despiértate con emoción, salterio y arpa va del sol. Para esto saldré de mi alcoba, despertaré yo siempre al alba. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos daré gloria, a ti, Señor, salmearé, entre las naciones lo haré, pues más grande que el cielo es, de fiel clemencia tu merced, y hasta los cielos insondables es tu verdad incomparable. Exaltado con esplendor, sobre los cielos seas, Señor, sobre la tierra con poder, la inmensa gloria de tu ser, para que librados de mal sean tus amados
final. Salva con tu diestra potente. Oh Dios, respóndeme clemente. Ha dicho en su santuario Dios, en verdad me alegraré yo, así que yo repartiré, el mal de Sucot me diré, Galaad con toda su heredad, es mi entera propiedad, fuerza es Efraín de mi cabeza, y Judá con juicio legisla. Moab Sodome lavaré, sobre Edom descalzaré, mucho me voy a alegrar, sobre la Filistia del mar. ¿Quién me guiará en seguridad a fortificada ciudad? Y me habrá encaminado hasta Edom salvaguardado. Oh Dios, no serás ese tú, quien nos dejó sin tu virtud y nos salías a acompañar a nuestra armada guerrear. Ayúdanos contra el cruel, ayuda humana vana es, en Dios maravillas haremos, a impíos hollarlo veremos. Amén. Muy bien, vamos ahora a tener la lectura del texto de la palabra del Señor en el que vamos a estar meditando en esta tarde. En el libro de los Salmos vamos a leer el Salmo 48. Libro de los Salmos, Salmo 48. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Cántico. Salmo para los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa elevación, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios es conocido por refugio, porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron juntos. Viéndolo a ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor, como de mujer que da a luz. Con viento del este, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Selah. Pensamos en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Uno de, digamos, los puntos más interesantes en el estudio del Antiguo Testamento y en particular del libro de los Salmos es ver, intentar discernir algo del orden que tiene el libro de los Salmos, ¿no? Porque, bueno, pues lo tomamos, lo haremos, lo leemos, ¿no? Y entonces vemos que es una serie de 150 salmos, ¿no? Uno detrás de otro y bueno, pues
a simple vista, así de entrada, no aparece un orden como muy claro, ¿no? Como muy evidente. Sin embargo, sí que lo hay. Sí que hay este orden, no podemos entrar ahora en detalle, para esto sería más bien pues, materia de un estudio bíblico para verlo aparte. A grandes rasgos se puede discernir e incluso se puede ver algo también del detalle del mismo, ¿no? Y algo de esto se puede ver en las últimas 2 o 3 semanas que hemos estado viendo desde el Salmo 46. En el Salmo 46 estamos viendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza en medio de los mayores perturbaciones, en medio de, de momentos cuando parece que la creación se funde y se vuelve a su caos, original. O también el Salmo 47, veíamos la semana anterior que Él es el gran rey. Él es el gran rey sobre toda la tierra, porque Él es el gran rey sobre toda la tierra. Todas las naciones pues se le someterán a Él y vendrán y adorarán juntamente con el pueblo de Dios. Bien, pues en este Salmo 48 pues podemos ver que se conjuga estos dos temas y continúan ellos, ¿no? Porque sigue hablando de Él como el gran rey en el versículo 2. Él es el refugio también de su iglesia. Él es el refugio. En el versículo 3, Dios es conocido por refugio, pero sobre todo aquí en este salmo tiene una gran presencia su pueblo. Tiene una gran presencia su pueblo bajo la descripción de Jerusalén. De Jerusalén. Entonces se tiene una gran presencia, sí, podemos hablar de la iglesia, de la iglesia. Este es un tema, sin duda, bastante descuidado, normalmente, en el mundo evangélico. La iglesia, hablar de la iglesia en singular. Sin duda es una reacción contra el catolicismo romano, pero llevado a su extremo, ¿no? Normalmente no se habla de la iglesia, sino que se habla de creyentes, ¿no? De creyentes. Y después de iglesia, pues en el sentido local, ¿no? De iglesias aquí y allá, ¿no? En cada lugar. Pero no la iglesia. Sin embargo, la Biblia enseña de la iglesia del Señor. Y esto ya en el Antiguo Testamento, con los tipos, con las sombras, con las imágenes, con los símbolos, en este caso Judá, el monte de Sión, Jerusalén, el templo. Y es así, pues, en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Porque el pueblo de Dios en la Biblia es uno. En este pacto de gracia que Dios instituyó con Abraham, que se extendió a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y que los creyentes en el Nuevo Testamento se nos dice que somos hijos de Abraham por la fe en Romanos capítulo 4 y Gálatas capítulo 3, y herederos de las mismas promesas del mismo pacto que él. Y además, pues en Hechos capítulo 7, versículo 38, tenemos una declaración también explícita de que en el Antiguo Testamento había iglesia. En Hechos capítulo 7, versículo 38, es el discurso de Esteban. Y allí pues está hablando de la historia de Israel, de su peregrinación en el Éxodo, en el desierto. Y hablando de Moisés dice: este es el que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. La palabra congregación en el griego es literalmente eklesia. Eklesia, que significa asamblea. Como también está traducida en el pasaje también del alboroto en Éfeso,
en el mismo libro de los Hechos, ¿no? Cuando habla de que si hay alguna cuestión, pues de que se trate en legítima asamblea. Y eso era una asamblea popular o una asamblea, digamos, secular, ¿no? Del pueblo. Pero aquí en Hechos capítulo 7 está hablando de, en el sentido de congregación, de iglesia en el sentido de congregación. ¿Mm? Así pues, vemos que existía iglesia, por supuesto, en el Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento son el pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mentalidad también predominante, por lo menos hasta hace unas décadas, en el mundo evangélico, realmente cuando se hablaba del pueblo de Dios se pensaba siempre en Israel, en el pueblo de Israel, ¿no? Y de hecho, pues está esta expresión, ¿no? De este tiempo de la iglesia, o este tiempo en el que se predica el evangelio a las naciones, como el paréntesis de la iglesia, ¿no? Es solamente entonces un paréntesis, no el cumplimiento del tiempo, no digamos los últimos tiempos profetizados por los profetas en el Antiguo Testamento, sino como solamente, pues no sé, como si fuera un emparedado, ¿no? Pues ahí bien comprimidito, ¿no? Porque el verdadero pueblo, según la mentalidad esta, ¿no? Dispensacionalista, etcétera, pues sería el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que a grandes líneas, no podemos entrar ahora tampoco mucho en detalle, y en el Nuevo Testamento se nos ha dicho que, bueno, por su incredulidad, en Romanos 11, han sido desgajadas las ramas incrédulas del pueblo de Israel, y bueno, pues el Señor también guarda su fidelidad a las promesas, por lo cual, pues ellos son llamados, el Señor guarda su misericordia y si creen, si no son incrédulos, son reinjertados. Pero hay que recordar las palabras mismas de Jesús en los evangelios que dicen que Israel, ¿no? Pues el reino iba a ser quitado de Israel, iba a ser dado a un pueblo que diera frutos de ellos. Si esto es teología de la sustitución o no, pues no lo sé, porque ya no se sabe bien qué es la teología de la sustitución, pero esto es lo que dice la palabra, esto es lo que dice la Biblia, que el reino será quitado de Israel, como estaba en el Antiguo Testamento, y dado a las naciones para que den fruto de él. Bien, pues este salmo nos habla sobre todo de la iglesia en términos simbólicos, con imágenes, con símbolos. Nos habla de la iglesia de Dios de una manera, podemos decir, atemporal. No está hablando tanto de la iglesia en el Antiguo o en el Nuevo Testamento o en el tiempo, es atemporal, es la iglesia de Dios, y lo que nos viene a decir, y lo que nos viene a enseñar es que la iglesia es un pueblo grande, es un pueblo hermoso, es un pueblo también imponente y que inspira temor a las naciones. Inspira temor a las naciones, y las naciones son llenas de temor cuando lo pues alcanzan a vislumbrar. Aquí pues este salmo lo podemos dividir en 4 puntos por la temática, lo que aquí nos dice. El primero de ellos, los versículos del 1 al 3. Vemos que habla de alabanza, se alaba a Dios, pero también se dicen cosas buenas de su iglesia. Dice el versículo 1, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Él es grande. Su grandeza es inescrutable. El todopoderoso y el infinito en perfecciones. Él no es el Dios débil, que se imagina un poco la teología contemporánea del Dios débil, el Dios en proceso y en cambio con el mundo. Él es el Dios grande, el Rey eterno. Pero vemos aquí, al mismo tiempo,
siempre se presenta, en este salmo siempre se presenta con su pueblo. Él es digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Porque él, pues, tomó a Israel como posesión, como heredad, y, bueno, pues, el templo de Dios era la señal de la presencia de Dios en su pueblo. Era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, era el lugar de la adoración, donde estaban, pues, los músicos, los cantores, etcétera, pero era también el lugar que representaba la señal de la presencia de Dios en su pueblo. Entonces, Dios, sí, Él es el Todopoderoso, ni los cielos de los cielos lo pueden contener, pero Él está en su pueblo, en su iglesia. Y por eso, pues, se alaba también a su iglesia en el versículo siguiente, diciendo cosas buenas de ella. Dice, hermosa elevación, ¿no? Un lugar alto, desde donde todos los demás naciones pueden ver el templo, el lugar de Dios, ¿no? Como también dice Jesús que de la iglesia, que es la luz del mundo, y que, bueno, que una ciudad en lo alto de un monte no se puede esconder. Así es entonces la ciudad, la elevación sobre todas las naciones. Y ella es el gozo de toda la tierra. Es el gozo de toda la tierra. La tierra, si tiene algún motivo de alegría verdadera, de gozo, es por Dios y por tanto por también la presencia del pueblo de Dios en ella. Porque es la presencia de Dios también en su gracia, en su amor, en su misericordia, en medio de un mundo que está pues caído en el pecado, bajo la maldición, bajo los efectos del pecado, y el Señor pues también está prolongando su gracia sobre el mundo por medio de su pueblo, por medio de los creyentes. Y es el gozo de toda la tierra, dice. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el gran rey, como hemos visto el título en el Salmo 47. Él es el gran rey. Y en el versículo 3 nos dice que Dios en sus palacios es conocido por refugio. Aquí nos está hablando, por lo tanto, del interior de la iglesia, de sus aposentos, de los lugares, digamos, privados. Aquí, por lo tanto, está hablando de la comunión con Dios, del pueblo con el Señor, de esa comunión íntima en la oración y también en el culto a Dios. Esto, evidentemente, los de afuera solamente lo pueden ver desde afuera. Los que no son del pueblo de Dios, pues, bueno, no van a saber qué es esto de la presencia de Dios en su pueblo, en medio de su pueblo. Y esto incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Y lo estamos también experimentando en estos días, como el pueblo, cuando se mantiene unido en la oración, está experimentando más entonces esta presencia de Dios, su protección y su cuidado. También pues por las respuestas a las oraciones. Y bien, pues hemos dicho, pues en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades. Y el segundo punto en este salmo, pues pareciera que está hablando de esto, porque habla del versículo 4 al 8 de una reunión de reyes que, pues se supone, se disponen a atacar, ¿no? ¿Para qué van a venir estos reyes, ¿no? A la ciudad. Los reyes de la tierra se reunieron, pasaron juntos, y al verla, al contemplarla así, al contemplarla con la morada, como la morada de Dios, dice, pues, se turbaron y se apresuraron
a huir, presos del temor. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Está este salmo haciendo alusión, referencia a algún acontecimiento histórico en concreto. Bueno, hay algunos comentaristas que, bueno, lo sitúan este salmo, el origen de este salmo, en el pasaje que hemos leído anteriormente, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, cuando Josafat, bueno, pues fue también atacado Jerusalén por los reyes de Amón, Moab, los de Seir, es decir, los de Edom también, y cómo el Señor los libró con su mano poderosa. No fue necesario que Israel peleara. Israel solamente oró y el Señor salió en la defensa de su pueblo y los dispersó. Sea así o no es así, pues es difícil saberlo, ¿no? Aquí no nos dice, en otros salmos sí que nos dicen el origen del salmo, el origen histórico, pero en todo caso sí que vemos que aquí este salmo también nos está hablando de esta intervención de Dios. Cuando habla del versículo 7, con viento del este quiebras tú las naves de Tarsis. Entonces aquí estas naves de Tarsis que serían, según dicen aquí, que venían a España a recoger pues ¿cómo se llama? Pues oro y otros minerales, etcétera. Bueno, pues aquí vemos, está simbolizada esta intervención sobrenatural y esta liberación del Señor a su pueblo, sin que su pueblo actuara por ello. La intervención de Dios en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, y dice, Dios la afirmará para siempre. Dios la afirmará para siempre. Y eso es así porque la Iglesia tiene un cimiento que es seguro y que es inconmovible, y sabemos que es Jesucristo, piedra angular de este edificio espiritual, este templo espiritual que es la Iglesia. Jesucristo, la piedra angular, después como dice Efesios, los profetas y los apóstoles y los profetas, ¿no? Y después el Señor está dando a su Iglesia los ministerios que Él llama, ganados por la obra del Señor Jesucristo, su resurrección, como vemos en Efesios capítulo 4, que subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones, los profetas, los apóstoles,